Vamos a dar lectura una vez más. Apocalipsis capítulo 13, verso número 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta mañana hemos dicho, cuando Apocalipsis 13, 11 dice después, vi una bestia, es después de que a la bestia de Apocalipsis 13, 1 al 10, y específicamente el verso número 10, cuando el Papa fue tomado preso por el ejército francés y llevado ¿a dónde? A Francia del Finado, y ahí murió. Después de ese evento, leemos en el Conflicto de los Siglos, página 493, párrafo número 2. ¿Cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose, de modo que se anunciara como nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? La aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación y solo una responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Hablando de esta bestia, en la página 492, párrafo número 2 del Conflicto de los Siglos, hablando de Apocalipsis 13, 11, dice, aquí preséntase otro símbolo. El profeta dice, vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Tanto el aspecto de esta bestia como el modo en que sube indican que la nación que representa difiere de las representadas en los símbolos anteriores. Los grandes reinos que han gobernado al mundo fueron presentadas al profeta Daniel en forma de fieras que subían, mientras los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. Esto hablando de el viejo mundo y hablando de cuando dice los grandes reinos que han gobernado al mundo, está hablando de aquellas que están mencionadas en el libro de Daniel, capítulo 7, de los versos 3 al 7. Pero hablando de esta bestia de Apocalipsis 13, 11, que dice que sube de la tierra, está hablando de un lugar donde, primero, de que no va a subir por conflictos bélicos como fueron las otras, las bestias de Apocalipsis capítulo 7. Dice, volvemos a la lectura de la 493, párrafo 2. ¿Cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera desarrollándose de modo que se uniera, que se anunciara como nación fuerte y grande capaz de llamar la atención del mundo? La aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación
y solo uno responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, la bestia de Apocalipsis 13:11 es la nación de Estados Unidos. Hemos dicho que esta nación en 1776 se proclamó una nación independiente. Se proclamó nación independiente. Dice, una y otra vez, el pensamiento y los términos del autor sagrado han sido empleados inconscientemente por los oradores e historiadores al describir el nacimiento y crecimiento de esta nación. El profeta vio que la bestia subía de la tierra. ¿Qué significa la expresión subía de la tierra de Apocalipsis 13:11? Dice, vi otra bestia que subía de la tierra. ¿Qué significa la expresión subía de la tierra? El profeta vio que la bestia subía de la tierra. Y según los traductores, la palabra dada aquí por subía significa literalmente crecía o brotaba como una planta. ¿Qué significa la expresión subía de la tierra? Crecía o brotaba como una planta. Y como ya lo vimos, la nación debe nacer en territorio hasta entonces desocupado. Un escritor notable, al describir el desarrollo de los Estados Unidos, habla del misterio de su desarrollo de la nada y dice, como silenciosa semilla crecimos hasta llegar a ser un imperio. Un periódico europeo habló en 1850 de los Estados Unidos como de un imperio maravilloso que surgía y que en el silencio de la tierra crecía constantemente en poder y gloria. Muy bien. Vamos a dar lectura a la página 494, párrafo número 1. En Apocalipsis 13:11 dice, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Ahora nos va a explicar el significado. Los cuernos semejantes a los de un cordero representan juventud, inocencia y mansedumbre, rasgos del carácter de los Estados Unidos, cuando el profeta vio que esa nación subía en 1798. ¿Qué significa rasgos como de un cordero? Significa juventud, inocencia y mansedumbre. Rasgos del carácter de los Estados Unidos cuando el profeta vio que esa nación subía en 1798. Entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Sus convicciones hallaron cabida en la Declaración de la Independencia, que hace resaltar la gran verdad de que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo
y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir. Además, fue otorgada la libertad religiosa y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su conciencia. El republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. Los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a este país con afán y esperanza. Millones han fondeado en sus playas y los Estados Unidos ha llegado a ocupar un puesto entre las naciones más poderosas de la tierra. En este párrafo dice, entre los primeros expatriados cristianos que huyeron ¿de dónde? Huyeron de Europa. Los que aceptaban la reforma y para preservar su vida, ¿qué hicieron? Huyeron de Europa ¿a dónde? A la parte norte de los Estados Unidos. Entre ellos hemos mencionado Rogelio Williams, que cuando llegó se opuso a dos cosas. Cuando llegó a la bahía de Massachusetts, los puritanos que habían llegado ahí, ¿qué estaban haciendo? Obligando a todos los seres humanos a asistir al lugar de culto, sea que sean creyentes o que sean incrédulos. ¿Qué dijo él? Esto es hacer a las personas hipócritas. Y también, ¿qué estaba haciendo esa iglesia? Obligando a todos a sostener, para contribuir y sostener al ministerio de los pastores. Y Rogelio Williams se opuso y dijo que eso no tenía la aprobación de Dios. Entonces, ¿qué planteó él? Cuando él planteó eso en la bahía de Massachusetts, los puritanos que habían llegado ahí no les agradó la idea y quisieron tomarle preso y él se vio obligado a huir. Y en su huida llegó ¿a dónde? Llegó a otro lugar donde él va a sembrar, va a plantar, va a poner las bases de un estado, va a poner las bases de un estado donde dice así, en la 339 párrafo número 2 del conflicto, dice, después de varios meses de vida errante, llegó al fin a orillas de la bahía de Narragansett, donde echó los cimientos del primer estado de los tiempos modernos que reconoció en el pleno sentido de la palabra los derechos de libertad religiosa. El principio fundamental de la colonia de Rogelio Williams era que cada hombre debía tener libertad para adorar a Dios según el dictado de su propia conciencia. Entonces va a ser Rogelio Williams el que va a poner el fundamento para que Estados Unidos, cuando va a nacer a la vida republicana, se funde sobre el amplio fundamento, como dice aquí. Hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa.
Entre estos está principalmente Rogelio Williams. Sus convicciones hallaron en la Declaración de la Independencia que hace resaltar la gran verdad de que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Esto es libertad civil. Libertad civil. Y la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen leyes y las hagan cumplir. Además, fue otorgada la libertad religiosa. Libertad religiosa. Y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su conciencia. ¿Qué es la libertad religiosa? ¿Qué da la libertad religiosa? Adorar a Dios según dicte la conciencia. No porque alguien le va a imponer. Dice, el republicanismo y protestantismo. Libertad civil es igual a ¿qué? A republicanismo. Libertad religiosa es igual a ¿qué? A protestantismo. El republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto de su poder y su prosperidad. ¿Qué es la libertad civil y la libertad religiosa? Son principios. Son principios. Y está escrito aquí, principios que son el secreto de su poder y de su prosperidad. Y como esta nación nació a la vida republicana así, dice aquí, los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a este país con afán y esperanza. Hasta ahí estamos bien cuando dice que subía y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. 2 principios. Republicanismo, protestantismo son los principios sobre los cuales nació esta nación a la vida republicana. Pero, ¿qué más dice Apocalipsis 13:11? Pero hablaba como dragón. Ahora vamos a anotar aquí Apocalipsis 13:11. Pero hablaba como dragón. Vamos a dar lectura. Conflicto de los siglos, página 495, párrafo 1. Esto hemos dicho. Vamos a, ¿qué significa la expresión? Pero hablaba como dragón. Los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. El hablar de la nación
son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. ¿Qué es el hablar? Cuando dice, pero hablaba como dragón, ¿qué significa la palabra hablar? Dice, el hablar de la nación son ¿qué cosa? Los actos judiciales, los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. ¿Qué significa hablaba como dragón? Son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por estos actos, la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. Cuando dice hablará como dragón, significa los actos de las autoridades legislativas y judiciales. Y aquí dice, por estos actos, la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como su fundamento de su política. Republicanismo, libertad civil. ¿Qué hemos dicho que significa libertad civil? Que todos los seres son creados, todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. ¿Qué representa libertad civil? Que todos los seres humanos, ¿cómo nacen? Iguales. ¿Con derechos a qué? A buscar la felicidad, a la libertad, a la felicidad. Eso es la libertad civil. Hoy día en Estados Unidos ya no hay más libertad. En muchos estados de Estados Unidos, los inmigrantes ya no tienen más que cosa. ¿Derecho a qué? ¿Derecho a qué? A la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Ya no tienen. Les miran a los inmigrantes que van, les miran no como a los que son igual a los naturales, sino les miran ya y les ponen toda clase de restricciones. Tanto es que no pueden, ¿qué cosa? Quedarse en ese lugar. Por eso aquí está diciendo, por esos actos, la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. Antes el que podía llegar a Estados Unidos, podía establecerse allá, se quedaba y no había ningún problema, no los perseguían. Pero ahora los que van, ¿qué hacen? Se han quedado más tiempo del necesario, los persiguen, los meten a la cárcel y ya no tienen más la libertad para hacer eso. La predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia, anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo. Dice aquí, la predicción de que hablará como dragón. ¿Qué dice Apocalipsis 13:11? Pero hablaba como dragón. ¿Qué significa de que va a hablar como dragón?
dice, anuncia claramente la predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda autoridad en presencia de la primera bestia, así como dice en Apocalipsis 13:12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Dice, la predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución. ¿Qué se va a desencadenar en Estados Unidos? El desarrollo de espíritu de intolerancia y persecución. O sea, no es que se va a desarrollar. Ya los inmigrantes que van a ese país son objeto de ¿qué? De intolerancia, de persecución. No pueden caminar libremente. Pero eso que seguramente está ocurriendo ahora será peor. Por eso aquí está diciendo la predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia, anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia. Y la declaración de que la bestia de 2 cuernos hace que la tierra y los que habitan en ella adoran a la primera bestia. Aquí entramos ¿a qué? Apocalipsis, capítulo 13, el verso número 12. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia. La primera bestia es la bestia de Apocalipsis 13, 1 al 10. ¿Quién es la primera bestia? Es la bestia de Apocalipsis 13, 1 al 10. ¿Qué ha hecho la primera bestia? Vamos a leer, porque tenemos que saber qué es lo que ha hecho la primera bestia. Aunque ya hemos leído, pero vamos a volver a leer. En la página 496, párrafo 3, hablando de la primera bestia. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. Y para dominar las conciencias, buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente extirpar la herejía. ¿Qué hizo la primera bestia? Que se formó a partir de la iglesia primitiva. ¿Qué hizo esa primera bestia? Bueno, no era primera bestia, sino era la iglesia que Cristo formó en este planeta Tierra. Esa primera, no era primera bestia, era la iglesia que Cristo había dejado aquí, pero que ella, al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, había perdido el poder de Dios, y para dominar las conciencias, ¿qué hizo? Buscó el apoyo del poder civil. ¿Y el resultado qué fue? El papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente extirpar la herejía.
¿Qué hizo la iglesia primitiva cuando ya controló al poder civil? A todo aquel que no aceptaba lo que ellos decían, ¿qué hacían? Lo perseguían y ¿qué hacían? Si lo van a matar, lo mataban. ¿Para qué? Para extirpar la herejía. Entonces, cuando nosotros leemos Apocalipsis 13, 12, ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Ahora, ¿quién va a ejercer la autoridad de la primera bestia? Dice en Historia de la Redención, en la página 400, el párrafo 3. Mediante esa primera bestia se representa a la Iglesia romana, una organización eclesiástica investida de poder civil con autoridad para castigar a los disidentes. ¿Qué hizo la iglesia primitiva? Que era una organización religiosa, fue investida ¿de qué? De poder civil. ¿Para castigar a quiénes? A los disidentes. Cuando Apocalipsis 13, 12 dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. ¿Quién es el que va a ejercer autoridad de la primera bestia? Dice aquí, la imagen de la bestia representa otra organización religiosa investida de poderes similares. ¿Qué poder tenía la primera bestia? Autoridad civil. ¿Para castigar a quiénes? A los disidentes. ¿Qué va a hacer la iglesia protestante? Lo mismo. ¿Qué va a hacer? Va a ser investida de poder civil. ¿Para qué? Para castigar a los disidentes. Muy bien. Y aquí nos está diciendo exactamente lo mismo. Dice en la página 495 y en el párrafo 1 seguimos, y la declaración de que la bestia con 2 cuernos hace que la tierra y los que en ella habiten adoren a la primera bestia. Vamos a dar lectura una vez más, Apocalipsis 13, 12. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Vamos a decir que este Apocalipsis 13, 12, una mayor parte todavía es futuro. Dice, la última oración de Apocalipsis 13, 12 dice, y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Vamos a decir así, hermanos. Vamos a decir así. Hablando de la primera bestia. Esta primera bestia, una vez más, vamos con Apocalipsis 13, 3. Y en Apocalipsis 13, 2 y 13, 3.
Al final del verso 12, del verso 2 de Apocalipsis 13:2, dice: a este cuerno pequeño, a esta primera bestia, ¿quién le dio poder? Ella estaba viniendo así. Está viniendo el Señor Jesús. Llamó a los discípulos para que sean su iglesia y evangelicen al mundo. Pero esa iglesia que hizo se corrompió y se apartó de la sencillez del evangelio y aceptó ritos y costumbres paganos. Y el Apocalipsis 13:2 dice: y el dragón le dio su poder. 538 después de Cristo. ¿Qué dice? El dragón le dio su poder. ¿Qué poder aquí? Poder religioso. Y le dio autoridad ¿para qué? Le nombró cabeza visible de todas las iglesias y castigar a los herejes. Y hemos dicho que en vuelta del año 700, el rey Pipino de los francos le dio el poder civil. Muy bien. Y ella estaba yendo hasta que en 1518, Dios suscita a ¿quiénes? A los reformadores. ¿Y ellos qué hicieron? Le quitaron el poder religioso. Y en 1798, el ateísmo le quitó. ¿Quién le quitó el poder a este cuerno pequeño o bestia de Apocalipsis 13? El ateísmo. Le quitó el poder civil. Le quitó el poder civil. Aquí se cumplió ¿qué cosa? Apocalipsis 13:3, primera parte. Y la profecía dice: y aquella herida de muerte fue sanada. Aquella herida de muerte ahora está en el hospital queriendo sanarse de su herida de muerte y queriendo que se le devuelva ¿qué poderes? Poder religioso y poder civil. Cuando la Unión Europea, esta bestia, ¿dónde está? En Europa, no está aquí en América. Cuando la Unión Europea le devuelva a este poder, al cuerno pequeño, le devuelva su poder religioso y civil, se habrá sanado la herida de muerte. Esto todavía no se ha cumplido. Esto todavía es un evento todavía futuro para nosotros, pero no de aquí, ni siquiera de 20 años, sino es un evento que está delante de nosotros. Aquí, cuando la Unión Europea, Apocalipsis 17, 12 y 13,
que es la Unión Europea. Unión Europea, ¿qué va a hacer? Le va a devolver ¿qué cosa? Devolver poder religioso y poder civil. Cuando la Unión Europea le devuelva a esa primera bestia su poder civil y religioso, ¿qué habrá producido aquí? ¿Qué va a pasar aquí? Apocalipsis capítulo 13:3, segunda parte. Estará sanada su herida de muerte. Y cuando se sane su herida de muerte, ¿qué va a hacer esta bestia? Vamos a dar lectura al libro Conflicto de los Siglos, página 620, párrafo número 1. Conflicto de los Siglos, página 620, párrafo número 1. La Iglesia papal no abandonará nunca su pretensión a la infalibilidad. Todo lo que ha hecho al perseguir a los que rechazaban sus dogmas, lo da por santo y bueno. ¿Y quién asegura que no volvería a las andadas siempre que se le presentase la oportunidad? Deróguense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles y déjesele a Roma que recupere su antiguo poder y se verán resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. ¿Qué va a pasar cuando se le devuelva la autoridad que antes tenía? Dice, deróguense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles y déjesele a Roma que recupere su antiguo poder y se verán resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. Pero en este momento no está cumplido ¿qué cosa? Apocalipsis 13:3, segunda parte. Todavía, digamos, la Unión Europea no le ha devuelto el poder. Por lo tanto, ¿ya está sanada su herida de muerte? No. Si vamos a entender eso, vamos a volver a la lectura de Apocalipsis 13:12. Hablando de ¿quién? De la bestia de Apocalipsis 13:12. Dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Ahora vamos a meditar en este gráfico. Hemos dicho que esto es Estados Unidos. Que Estados Unidos, ¿qué poder es? Político. Y como poder político, ¿qué tiene? Como poder político tiene 1. Poder ejecutivo. 2. Poder legislativo y poder judicial. ¿Qué hace el poder legislativo? ¿Qué hace este? Dicta leyes. Dicta leyes, pero también abroga leyes. ¿Qué hace el poder legislativo? Dicta leyes y ¿qué más?
y abroga. Vamos, si no entendemos la palabra abroga, es anular, dejar sin efecto una ley. Cuando el Poder Legislativo aprueba una ley, esa ley es enviada al Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo tiene dos opciones: o aceptar y ponerlo en vigencia, o vetarlo. Si lo veta, esa ley vuelve al Poder Legislativo y no entra en acción. Entonces, ¿qué hace el Poder Ejecutivo? Las leyes que dicta este Poder Legislativo, ¿qué hace? O las acepta o las veta. Vetar, ¿qué quiere decir? No aprueba. Y lo manda de nuevo al Poder Legislativo. Pero si este Poder Ejecutivo acepta, enseguida entra ¿qué? Entra en vigencia. Ahora, cuando se dicta una ley, ya esa ley que se dicta sale con sanciones. Es importante que entendamos. Sale ya con sanciones al que no va a cumplir lo que la ley ordena. Entonces, dicta leyes, lo manda al Ejecutivo, o ¿qué hace? O aprueba. Si aprueba, entra en funcionamiento la ley, entra en ejecución. O lo veta, no entra en funcionamiento. Esa ley es enviada de retorno ¿a dónde? Al Poder Legislativo. Cuando el Poder Ejecutivo aprueba esta ley que ha mandado aquí, este Poder Judicial, ¿qué hace? Castiga al que no obedece la ley. Ya, al que no obedece la ley. Y cuando Estados Unidos nació a la vida republicana, nació con separación de poderes. Quiere decir que los religiosos o protestantes no tienen que meterse en asuntos de carácter político, no deben. Pero ¿qué está anunciando la profecía? ¿Qué está anunciando la profecía? Dice en la página 496 del Conflicto de los Siglos, párrafo número 3, segunda parte. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. ¿Qué hemos dicho? ¿Dónde surgió el protestantismo? ¿En Estados Unidos? No. ¿Dónde surgió? En Europa. Con los reformadores. Y estos protestantes de Europa huyeron ¿a dónde? A Estados Unidos. ¿Y qué son los protestantes? Son poder religioso. ¿Qué dice Conflicto de los Siglos? Conflicto de los Siglos, página 496, párrafo 3. Tenemos que aprender. Dice, para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso. ¿Qué tiene que hacer este poder religioso?
debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. ¿Qué está profetizado, hermanos? Que este poder religioso, estos protestantes, son poder religioso. Son poder religioso. ¿Y qué está anunciando la profecía? Que este poder religioso, ¿qué va a hacer? Va a controlar. Este poder religioso, ¿qué va a hacer? Va a ¿controlar qué? Va a controlar al poder político. ¿Qué va a hacer? Va a controlar a estos tres poderes. ¿Para qué tiene que controlar a estos tres poderes? Poder legislativo, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué hemos dicho? Dicta leyes y abroga leyes. ¿Qué dos principios tiene Estados Unidos en su Constitución? Republicanismo y protestantismo. Republicanismo, que todos los seres humanos nacen iguales, con derechos inalienables a la vida y para la búsqueda de la felicidad y de todo. Protestantismo, que a cada ser humano se le otorga ¿qué? El derecho de adorar a Dios según le dicte su conciencia. ¿Qué tiene que hacer cuando este poder religioso controle a este poder? ¿Qué va a hacer? El poder religioso va a abrogar estos principios de su constitución. ¿Y va a controlar a estos para qué? Para que se imponga una ley, para que se legisle una ley. La ley que imponga el domingo como día de descanso obligatorio. Esta mañana hemos dado lectura a la página 440, párrafo 0, dice: el Congreso no dictará leyes para establecer una religión ni para estorbar el libre ejercicio de ella. ¿Qué no tiene que hacer el Poder Legislativo? Dictar leyes para establecer una religión ni para estorbar el libre ejercicio de ella. En este momento, en Estados Unidos todavía no se ha cumplido lo que dice Apocalipsis 13:12. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Ya está sanada la herida mortal de la primera bestia? No, no está sanada. ¿Está cumplido Apocalipsis 13:12? No, no está cumplido. En la página 498, párrafo 1 del Conflicto de los Siglos, dice: cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, cuando decimos iglesias principales de los Estados Unidos, estamos hablando de ¿cuál poder? ¿Estamos hablando del poder civil o del poder religioso? Estamos hablando del poder religioso.
Dice, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ella, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. ¿Ya está cumplido esto, hermanos? No está cumplido. Si nosotros queremos hacer vamos a decir, un paralelo a esto, si queremos hacer un paralelo a esto, vamos a decir así, haciendo un paralelo. Si nosotros ponemos aquí 1518, cuando Dios suscita a los protestantes, ¿dónde? En Europa. Y cuando estos protestantes huyen de Europa hacia Estados Unidos, entonces tenemos aquí 1518. Aquí tenemos a los reformadores. De los reformadores, de Lutero, ¿qué surgieron? Los luteranos. De Juan Calvino, ¿qué surgieron? Los calvinistas. De, ¿cómo se llama? De Juan Wesley, Carlos Wesley, surgió los metodistas. Y así sucesivamente los bautistas, los anabautistas, los pentecostales y todas las sectas han surgido después de 1518. Ahora, si nosotros ponemos aquí en esta línea del tiempo, aquí estamos con ¿qué? Aquí tenemos 1776, cuando Estados Unidos nace a la vida republicana. Estados Unidos nace a la vida republicana, con dos principios: libertad civil y libertad religiosa. Ha nacido con esos dos principios. Y en 1798, aquí, 1798, ¿qué vio Juan? Apocalipsis 13, 11, primera parte. Conflicto de los siglos, página 493, párrafo 2. Si queremos poner la fecha de hoy día, 9/4/2024. Todavía no está cumplido Apocalipsis 13:12. ¿Por qué no está cumplido? Porque todavía la Unión Europea no le ha devuelto a Estados Unidos, ¿qué cosa? No le ha devuelto a Estados Unidos su poder civil ni religioso. Entonces, ¿está sanada la herida de muerte de la primera bestia? No, no está sanada. Ahora, ¿en qué momento aquí, digamos, esto está en Europa, ¿no? Y estamos aquí en América. ¿En qué momento
este poder religioso de Estados Unidos se va a convertir en imagen de la bestia aquí. ¿En qué momento? Cuando este poder religioso, como hemos leído, Conflicto de los Siglos, página 496, Conflicto de los Siglos, 498, párrafo número 1. Cuando estos protestantes controlen a este poder político y manejen, utilicen a este poder para imponer sus dogmas, cuando ya tenga todos bajo su control, ¿cuál será el resultado? Imagen de la bestia. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué van a hacer? Van a imponer a la humanidad para que adore a ¿quién? A la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Qué va a hacer esta primera bestia? Va a imponer a que los humanos adoren a ¿qué? A la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Ya está cumplido? No. Dice, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, vamos a anotar aquí, ¿qué van a hacer las iglesias principales de los Estados Unidos? Vamos a anotar aquí así. Conflicto de los Siglos, página 498, párrafo 1. ¿Qué van a hacer? Vamos a anotar lo que está escrito ahí. 1. Dice, uniéndose en puntos comunes de doctrina. ¿Qué va a haber? ¿Unión en qué? Puntos comunes de doctrina. Puntos comunes de doctrina. ¿Cuáles son esos puntos comunes de doctrina? Vamos a anotar cuáles son esos puntos comunes de doctrina. Santidad, santidad del domingo. 2. Inmortalidad del alma. Inmortalidad del alma. 3. La existencia de las penas eternas, sinónimo de infierno. Puntos comunes de doctrina. Cuando los protestantes, los puritanos, vinieron huyendo de Europa, cuando llegaron aquí, ¿qué hicieron? ¿Qué construyeron? ¿Qué construyeron? ¿Qué construyeron? Y la asistencia era obligada a estos lugares de reunión. Entonces, ¿qué tienen todos ellos puntos comunes? Todos, sin excepción, todos. ¿Qué tienen? Un sistema de culto
sistema de culto establecido por el hombre. Todos. O sea, no hay organización religiosa que tenga qué cosa, que no tenga su lugar de reunión y que no se les diga, que no digan que necesariamente tienen que estar ahí para qué. Puntos comunes de doctrina. Digamos, aquí estamos anotando esas 4, ¿no? Porque aquí, ¿qué está diciendo? Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado. Ahora vamos a leer en la página 497, párrafo número 2. Dice, muchos consideran la gran diversidad de las creencias de las iglesias protestantes como prueba terminante de que nunca procurarán asegurar una uniformidad forzada. Pero desde hace años se viene notando entre las iglesias protestantes un poderoso y creciente sentimiento en favor de una unión basada en puntos comunes de doctrina. Para asegurar tal unión, debe necesariamente evitarse toda discusión de asuntos en los cuales no todos están de acuerdo, por importantes que sean desde el punto de vista bíblico. ¿Qué dicen ellos? Como hay, por ejemplo, digamos, el mundo bautista. El mundo bautista está bien dividido, pero hay los bautistas que son bien conservadores, que ellos tienen para alabar a Dios música, vamos a decir, sacra, ¿no? Tienen así. Pero hay otros que para alabar a Dios, ¿qué hacen? Saltan, brincan, se desmayan, se tiran, están usando, ¿qué cosa? Bombos, platillos, todo eso. Aquí dice, para asegurarse tal unión, debe necesariamente evitarse toda discusión en asuntos en los cuales no todos están de acuerdo. ¿Qué les van a decir a los bautistas que tienen música sacra para alabar a Dios? ¿Qué les van a decir? No, usted sigue nomás con su forma de adoración que tiene. Pero ¿qué les han de decir a los bautistas? ¿Ustedes creen en la inmortalidad del alma? Sí. ¿Creen en la santidad del domingo? Sí. ¿Creen en la existencia del infierno? Sí. ¿Creen que el único lugar donde Dios nos escucha es aquí en nuestro lugar de reunión? Sí. Entonces, ¿por qué no vamos a estar unidos? Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer los protestantes? Se van a unir en puntos comunes de doctrina. Van a llegar a la unidad en puntos comunes de doctrina. Así como llegaron a la unidad, ¿quiénes en el pasado? Fariseos, saduceos, herodianos. Los fariseos creían en la resurrección y en el Espíritu Santo y en los ángeles. Los saduceos no creían ni en los ángeles, ni en el Espíritu Santo, ni en la resurrección. No creían. Pero llegaron a la unidad para matarle a Cristo. ¿Qué van a hacer los protestantes? Aunque tengan divergencia en muchos aspectos, pero hay cosas en las que ellos tienen ¿qué cosa? Común denominador. Y como tienen común denominador, ¿qué van a hacer? Van a llegar a la unidad. Van a llegar a la unidad. Y una vez que hayan llegado a la unidad, ¿qué van a hacer? Van a
a hacer, ya todo esto va a estar bajo su control. Como dice aquí, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ellas. ¿Qué van a hacer? Aquí dice, van a imponer los decretos y las instituciones de ellas. Entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. ¿Esto ya está cumplido? No está. No está formada, ¿qué cosa? La imagen de la... Y si no está formada la imagen de la bestia, ¿está abrogado el republicanismo y el protestantismo? No, no está abrogado. Cuando se termine de formar la imagen de la bestia, ¿qué se va a hacer? Se van a abrogar estos principios. Vamos a decir así, que en Estados Unidos no hay religión de Estado. Vamos a decir, es el único país del mundo que no tiene ¿qué? Religión de Estado. Si nosotros analizamos, por ejemplo, si vamos a analizar la policía del Perú, tiene como su patrona a la Santa Rosa de Lima. Tiene su patrona a la Santa Rosa de Lima. Y en su constitución, ¿qué dice? Somos católicos, romanos y así. Todas las naciones, ¿qué tienen? Tienen religión de Estado. Todas las naciones. Los rusos, por ejemplo, que se dicen que son ateos, ¿qué tienen como su religión? La religión católica ortodoxa. Tienen su religión. Los árabes, ¿qué tienen? Tienen su lugar de reunión que es la Meca. Y 5 veces al día suena la bocina y 5 veces al día, ¿qué tienen que hacer ellos? Si allá está la dirección de la Meca, tienen que ponerse de rodillas con dirección a la Meca. Tienen su religión de Estado. No hay país del mundo que no tenga religión de Estado, pero Estados Unidos no tiene ¿qué? No tiene religión de Estado. Pero cuando se abrogue la Constitución, ¿qué va a pasar? Estados Unidos va a llegar a tener religión de Estado. Ahorita en la Constitución de Estados Unidos, no reconoce el domingo como religión de Estado. No reconoce. Pero cuando se termine de formar la imagen de la bestia, ¿qué va a hacer Estados Unidos? Va a tener religión de Estado. ¿Y qué va a hacer? Va a castigar al que no obedezca lo que el Estado ordena. Es lo que va a hacer. Pero en este momento no hay. En este momento no hay. No está terminada de formar la imagen de la bestia. Ellos están tratando de controlar ese poder, pero todavía no lo han conseguido. Por eso, volviendo a Apocalipsis 13:12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. ¿Quiénes van a ejercer toda la autoridad de la primera bestia? Los protestantes, cuando se haya terminado de formar la imagen de la bestia. ¿Qué van a hacer? Se les ha de dar ¿qué cosa? Se les ha de investir de poder civil. ¿Y qué van a hacer? Van a castigar a los disidentes.
pero en este momento ya se ha terminado de formar la imagen de la bestia. Dice, y los moradores de ella adoren ¿a quién? A la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Ya está sanado? No está sanado. A ver, vamos a dar lectura a Conflicto de los Siglos, página 498. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina. ¿Cuáles son esos puntos comunes de doctrina de todas las iglesias de Estados Unidos? Santidad del domingo, inmortalidad del alma, y al aceptar la inmortalidad del alma necesariamente se tiene que aceptar la existencia de las penas eternas, sinónimo de infierno. ¿Qué más? Un sistema de culto establecido por el hombre. No tienes que faltarte aquí, porque si no vas aquí, estás cometiendo pecado. Ahora, hemos dado lectura a la página 497 del Conflicto de los Siglos, página 497, párrafo número 2. Dice, muchos consideran la gran diversidad de creencias en las iglesias protestantes como prueba terminante de que nunca se procurará asegurar una uniformidad forzada. Pero desde hace años se viene notando entre las iglesias protestantes un poderoso y creciente sentimiento en favor de una unión basada en puntos comunes de doctrina. ¿A qué van a llegar los protestantes? A la unidad basada en ¿qué? Puntos comunes de doctrina. Hace rato hemos dicho un ejemplo de unidad basada en puntos comunes de doctrina. Los fariseos, saduceos, herodianos. De los días de Cristo. ¿Qué creían los fariseos? En la resurrección, en el Espíritu Santo, en los ángeles. ¿Qué no creían los saduceos? En la resurrección, en la existencia de los ángeles y en el Espíritu Santo. Los herodianos contendían por el poder. Pero estos tres grupos llegaron ¿a qué? A la unidad. ¿En qué llegaron a la unidad? En estar de acuerdo con matarle a Cristo. Pero no renunciaron a las diferencias de sus doctrinas. ¿En qué nomás llegaron a la unidad? En el propósito de matarle a Cristo. Y lo hicieron. Lo mataron a Cristo. Estos aquí tienen, hace rato hemos dicho que en el mundo bautista, que es muy dividido, hay bautistas que tienen su música sacra para alabar al Señor. No se desvían ni por nada de esa música sacra. Esos bautistas de ninguna manera aceptan que en su organización entren bombos, platillos, para que la gente se mueva así, ¿no? Pero hay otros bautistas que sí aceptan, que se mueven como mueven, se caen, y otros, los pentecostales, igual. Con el movimiento del bombo, del platillo, ¿qué hacen? Empiezan a bailar, se tiran, se levantan. ¿Qué dice aquí? Para asegurar tal unión, debe necesariamente evitarse toda discusión
de asuntos en los cuales no todos están de acuerdo. ¿Qué van a hacer las iglesias protestantes? Van a evitar tratar ¿qué cosa? Las cosas en que no estén de acuerdo. ¿Qué van a tratar? En lo que están de acuerdo. En eso van a tratar. Y como no hay diferencia en esto, en puntos comunes de doctrina, ¿qué van a hacer? Van a llegar a la unidad. Y está dicho aquí, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos de las instituciones de ellas, entonces, ¿qué van a hacer? Los protestantes, que son poder religioso, van a controlar el poder político. Van a controlar el poder político. Cuando ellos controlen a este poder político, ¿en qué se van a constituir? En imagen de la bestia. ¿Quiénes van a formar la imagen de la bestia? No es Estados Unidos, sino el mundo protestante. ¿Quiénes van a formar la imagen de la bestia? El mundo protestante. Ahora, con certeza de que ellos van a llegar a la unidad, ¿cuándo? Aquí estamos diciendo, esto es Europa. Aquí en América, cuando ocurra esto, cuando en Europa ocurre esto, aquí, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar aquí? Se terminó de formar la imagen de la bestia. Cuando en Europa al cuerno pequeño le devuelvan el poder religioso y el poder civil, por añadidura, ¿qué va a venir? Imposición de la ley dominical. Cuando aquí en América se termine de formar la imagen de la bestia, por añadidura, ¿qué va a venir? Imposición de la ley dominical. Por añadidura. Y estamos a las vísperas de ese evento. Estamos nomás a las vísperas de ese evento. Pero una cosa que es importante entender, lo que dice Apocalipsis 13:12. ¿Qué van a hacer estos? Van a hacer que adoren a la bestia cuya herida mortal fue sanada. Ahora, nos interesa entender cómo es que estos van a hacer que se adore a esta bestia. Eso es lo que nos interesa entender. Pero una cosa tenemos que tener la certeza de que Apocalipsis 13:12 todavía no es un evento cumplido. ¿Por qué? Porque todavía la Unión Europea no le ha devuelto su poder ¿a quién? Al cuerno pequeño o a la bestia de Apocalipsis 13:3, a la quinta cabeza. No se le ha devuelto. Entonces todavía no está cumplido. Por eso Apocalipsis 13:12 es un evento que todavía no está cumplido. Es un evento que todavía no está cumplido. Es un evento todavía por cumplirse. Es un evento que todavía está por cumplirse. Vamos a hacer preguntas para ver si estamos entendiendo o no estamos entendiendo. No digas sí si no ha entendido. Voy a decir una vez más. A un hermano le escuché decir así:
es preferible pasar de tonto un momento que quedarse tonto toda la vida. Muchas veces nosotros tenemos miedo, ¿qué cosa? Preguntar para no aparecer como tonto o tonta. Pero es preferible preguntar. Así digamos, de repente no han entendido, tenemos la oportunidad de ¿qué? De volver a explicar. De explicar lo que no se ha entendido. Bueno, preguntando, de acuerdo a lo que respondan, vamos a saber. Apocalipsis 13:12 dice que esa bestia va a hacer adorar a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Pregunta, hermano, ¿está sanada la herida mortal que recibió la primera bestia, sinónimo de quinta cabeza? ¿Por qué no está sanada, hermano? No le devolvió ¿qué cosa? Poder civil y religioso. ¿Qué va a pasar cuando la Unión Europea le devuelve el poder civil y religioso? Todo lo que hizo aquí de mandar a la hoguera, de hacerles decapitar, hacerles cuánta cosa a los cristianos, cuando le devuelvan ese poder, lo volverá a hacer. Pero una cosa tenemos que saber, que gracias a Dios no va a ser mucho tiempo, porque Dios va a intervenir. Pero el Señor quiere que para cuando ocurra esto, estemos preparados. Que estemos preparados para ese evento. ¿Qué pregunta tiene? Bueno, vamos a partir de qué grupo se va a formar la imagen de la bestia. ¿Qué son los protestantes? Organización religiosa. ¿Qué eran estos? Organización religiosa. ¿Qué eran ellos? Iglesia primitiva. ¿A partir de qué grupo se formó este poder? De la iglesia primitiva. Cuando ella se apartó de la sencillez del evangelio y aceptó los ritos y costumbres paganos. Por ejemplo, vamos a decir, llegaron a un lugar donde le adoraban a Júpiter, a Mercurio. ¿Y qué les dijeron a ellos? Este Mercurio es San Pablo, este Júpiter es San Pedro. Entonces los paganos siguieron adorando ¿a quién? A Júpiter y a Mercurio, bajo el nombre de ¿quién? De San Pablo, San Pedro. En Éfeso adoraban ¿a quién? Diana de los Éfesos. ¿Qué les dijeron a los Éfesos? Esta es la Virgen María, la Madre de Dios. ¿Cómo era conocida Diana? Diosa Madre. ¿Qué les dijeron a los paganos? Esta es María, Madre de Dios. Así. ¿Los éfesos a quién les rendían culto? ¿Diana de qué?
de los Éfesos, que era considerada diosa madre. ¿Qué les dijeron a los Éfesos? Esta es María, la diosa, la madre de Dios. Por eso dice, aceptaron ritos y costumbres paganos. A los árabes, ¿qué les dijeron? Mahoma tenía su hija que se llamaba Fátima. ¿Qué les dijeron? ¿Qué les dijeron a los árabes? Hicieron aparecer a la supuesta Fátima y ¿qué dijeron? Esta es la Virgen de Fátima. Entonces, ¿qué hicieron los árabes? Y así, en cada lugar fueron haciendo así. Dice, cuando la iglesia primitiva se apartó de la sencillez del evangelio y aceptaron ¿qué cosas? Ritos y costumbres paganos. Al aceptar eso, ¿qué hicieron? Perdieron el poder de Dios. Ahora ya no tenían poder. Para reemplazar ese poder, ¿qué hicieron? Buscaron el apoyo del poder civil y con el apoyo del poder civil, ahora ellos impusieron sus dogmas a los que no aceptaban. Así, esa iglesia se convirtió en ¿qué? Cuerno pequeño. Y según San Pablo, hombre de pecado. Y Juan, ¿cómo le llama? Anticristo. Pero ¿cómo le llama en el Apocalipsis 13? Primera bestia. Primera bestia. ¿Cuándo le fue quitado su poder religioso a esa primera bestia? 1518. ¿Qué poder le quitaron? ¿Quiénes le quitaron? Y en 1798, ¿qué poder le fue quitado? Poder civil. ¿Quiénes le quitaron? El ateísmo que había surgido en Francia. Ellos le quitaron. Ellos le quitaron el poder civil, le tomaron preso y lo llevaron a Francia del final. ¿Qué significa Apocalipsis 13, 11? Después vi. ¿Cuál herida de muerte? ¿Quién le dio esa herida de muerte? Francia, el ateísmo. Cuando dice después es del cumplimiento de Apocalipsis 13, 10. Es del cumplimiento de Apocalipsis 13, 10, que ocurrió en 1798. Ahora, ¿dónde surgió esta bestia, esta segunda bestia? ¿En Europa? ¿Dónde? En Estados Unidos. A ver, pregunta, ¿la bestia semejante con cuernos semejantes de un cordero es el mundo protestante? No. ¿Qué es? Es Estados Unidos como poder político. ¿Qué es la bestia de dos cuernos? Como poder político. No es la imagen de la bestia. En ese territorio de Estados Unidos, ¿quién estaba? Los protestantes. ¿Los protestantes surgieron en Estados Unidos? No surgieron en Estados Unidos. ¿Dónde surgieron? En Europa. ¿Con quiénes? Reformadores. ¿Por qué se les llamó protestantes? ¿Quiénes presentaron la carta de protesta? ¿Lutero? ¿Quiénes? Los príncipes de Alemania. A partir de la presentación de esa carta, ¿cómo se les empezó a llamar? Protestantes. Entonces, ¿dónde surgió el protestantismo? En Europa. No surgió en Estados Unidos.
Pero ellos migraron de Europa ¿a dónde? ¿Por qué al norte? Y porque ahí, ¿qué no había? Eso. Por eso fueron allá. Porque no fueron al sur, porque en el sur estaba dominado por el rey de Inglaterra. ¿Y ahí había libertad religiosa? No, no había. ¿Qué empezaron a hacer cuando los puritanos llegaron a Estados Unidos, hermano? ¿Qué hacía el rey? ¿Qué hizo el rey Enrique Tudor con ellos? Les obligó a asistir a los lugares de culto establecidos por el Estado. Y les prohibió que se hagan reuniones fuera de los lugares establecidos por el Estado. Quedó terminantemente prohibido. Si estuviéramos con los días de Enrique Tudor, ¿dónde estaríamos todos? En la cárcel. Porque estaba prohibido. Bajo multa, prisión, destierro y finalmente la muerte. Tenemos que entender. Y eso es lo que va a pasar. A eso vamos a caminar. A que va a ser prohibido hacer este tipo de reuniones. Con sanción de multa, prisión y finalmente la muerte. Eso que está escrito en el conflicto solamente es algo que sucedió allá y va a suceder ahora. No es solamente un hecho histórico, sino que va a suceder así. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿De dónde surgió el cuerno pequeño? ¿De los protestantes? ¿De dónde? ¿De dónde surgió el cuerno pequeño? ¿Qué era esto? Eso. Iglesia primitiva. ¿De dónde surgió el cuerno pequeño? ¿De dónde surgió el hombre de pecado? Muy bien. ¿De dónde surgió la prevaricación asoladora? De la iglesia primitiva. El anticristo de la iglesia primitiva. ¿Qué era la iglesia primitiva? ¿Era poder político o religioso? Religioso. El Señor les había ordenado que no se metan en asuntos de carácter político, porque Él mismo nunca se metió en asuntos de carácter político. No se metió en la administración ni de los judíos ni del Imperio Romano. No se metió. Se mantuvo al margen. Y sus discípulos tampoco tenían que hacerlo. ¿Quién era el poder político en ese tiempo, hermano? Roma imperial. ¿De dónde? ¿Quién va a dar origen a la imagen de la bestia? ¿Estados Unidos como poder político o quién? Los protestantes. No es Estados Unidos como poder político. ¿Qué hizo la iglesia primitiva cuando se apartó de la sencillez del evangelio? Pasó a controlar al poder civil que en ese tiempo era el Imperio Romano. ¿Qué van a hacer estos? Van a controlar el poder político que se llama Estados Unidos. Es que es igual. Es igual. Ya, es igual. Por eso se llama imagen de la bestia. Sí, es diferente. Porque la bestia de dos cuernos es poder político. Y la imagen de la bestia van a formar los protestantes.
En este momento ya está formada la imagen de la bestia, no está formada. ¿Qué van a hacer ellos? Van a influir sobre el poder del Estado y van a manejar este poder legislativo. ¿Para qué? ¿Para qué van a manejar ese poder legislativo? Tiene que abrogarse la Constitución, los principios de su Constitución. ¿Cuáles son los principios de la Constitución de Estados Unidos? Republicanismo y protestantismo. Esos son los principios. No. ¿Dónde se va a formar la imagen de la bestia? ¿En Europa o en América? Ya, es en Estados Unidos, es aquí en América. ¿Dónde están los protestantes ahora? En Estados Unidos. Y de Estados Unidos han venido aquí a Sudamérica. ¿Quién? La Unión Europea. ¿Quién? Al cuerno pequeño. Para que vuelva a tener, ¿qué cosa? Los mismos poderes que tuvo en el pasado. ¿Qué hacía en el pasado? Como tenía bajo su control a la autoridad civil, ¿qué hacía? Castigaba a los disidentes. Los llevaba hasta la muerte. Los llevaba a la hoguera, a todo. ¿Dónde va a surgir la imagen de la bestia, hermana? Muy bien. ¿Quiénes han de formar? Muy bien. ¿Quiénes le van a devolver el poder político y religioso a la quinta cabeza herida de muerte? ¿Quién es la quinta cabeza? Cuerno pequeño. Es cuerno pequeño. ¿Qué le llama el apóstol Pablo? Inicuo. A ver, habla más fuerte tu pregunta, no te entiendo. Es en Inglaterra. Inglaterra está en Europa. Él permitió que entre la reforma a Inglaterra por fines políticos, porque le convenía no pagar impuestos. Los listrenses. Está aquí en Hechos de los Apóstoles. Está. Cuando Pablo y Bernabé llegaron ahí a Listra, le sanaron a uno que estaba cojo. ¿Qué dijeron los listrenses? Han descendido dioses en forma humana. Y más tarde ellos van a pasar les han de hacer creer, no Pablo ni Bernabé, sino otros, cuando ya se apartó de la sencillez del evangelio.